Hoy os traigo los imprescindibles que ver y hacer en el Cairo, familia. Mezquitas alucinantes, un paseo en coche, en caballo, un crucero privado por el Nilo, el gran museo egipcio y no es todo. Hasta comimos una hamburguesa triple por menos de lo que cuesta un refresco. El broche final, callejear por esta ciudad llena de sorpresas. No os lo podéis perder. Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Somia in the Air. Hoy la aventura nos lleva a conocer los lugares más emblemáticos del Cairo, familia. Y como no, tenía que empezar el vídeo en la ciudadela de Saladino, Salah ad-Din, justo enfrente de la mezquita de Mohammed Ali, que es toda una obra de arte. Empezamos fuerte, familia, con la imponente ciudadela de Saladino. Aquí el gran protagonista es la mezquita de Mohammed Ali, también conocida como la mezquita de alabastro. Os garantizo que este lugar tiene más presencia que una estrella de cine. Su cúpula y minaretes son visibles desde casi cualquier punto del Cairo. ¿Sabéis que fue diseñada para rivalizar con la famosa mezquita azul de Estambul? Mohammed Ali no se conformaba con lo común, quería lo grandioso. Y ojo a este dato, en el patio de la mezquita hay un reloj que fue un regalo de Francia en el siglo XIX. Ese es un obsequio de los franceses a Egipto, que es una torre con un reloj, y ese reloj nunca ha dado bien la hora desde que se regaló. Y nunca ha funcionado correctamente. En cambio, a los egipcios les regaló el obelisco que ahora adorna la Plaza de la Concordia en París. Digamos que el trueque fue más favorable para los franceses, ¿no creéis? También dentro de la ciudadela tenéis la menos conocida pero igualmente impresionante mezquita del sultán Mohammed Qalaoun. No olvidéis visitar el Museo Militar, donde podéis ver desde tanques hasta uniformes históricos. Es como un viaje en el tiempo, pero con armamento pesado. Esta es la corona de la unificación del norte y del sur de todo Egipto. Familia, después de haber alimentado nuestro espíritu, nuestro conocimiento y alma en la ciudadela, hicimos una parada técnica para alimentar nuestro cuerpo. Como veis, la vida es muy asequible aquí en el Cairo, 2 cafés y 2 postres caseros por ni siquiera 10 euros. Familia, incluso en los baños públicos encuentras la manguerita. ¡Upa! Así que limpitos vais a estar aunque estemos en los baños públicos. Nos movemos a la icónica Plaza Tahrir, el corazón palpitante del Cairo y símbolo de la revolución. Aquí ha pasado tanta historia que si las piedras pudiesen hablar, nos contarían libros enteros. Plaza Tahrir, familia. Aquí es donde cada vez que hay una revolución se plantan en esta plaza.
Justo en la plaza tenemos la mezquita de Omar Makram, donde se celebran los funerales de grandes figuras egipcias. Este lugar es tan relevante para el país que si prestáis atención, casi entendéis el peso de la historia en cada paso que dais. Familia, llegamos a uno de esos lugares que no necesitan presentación, el Museo Egipcio de El Cairo. Este lugar tiene más historia que cualquier serie de Netflix que hayas visto. Con más de 120.000 piezas os vais a sentir como arqueólogos a punto de descubrir un tesoro. Y ojo, que aquí lo que está en exhibición no son solo objetos, sino el mismísimo pasado de los faraones. Nada más entrar ya se respira un aire de misterio y grandeza, pero si hablamos de la estrella del lugar, no puede faltar nuestro amigo Tutankamón. Su máscara funeraria brilla tanto que podría competir con el sol del desierto. Es una obra maestra que parece más dorada que la fiebre del oro. Y lo mejor es que está rodeada de una cantidad de tesoros que ni en vuestras mejores partidas de la búsqueda del tesoro. Ahora, familia, aquí os lanzo un dato curioso para luciros en las próximas comidas con amigos. Este museo fue inaugurado en 1902, sí, más de un siglo cuidando a los faraones y sus secretos. Y lo mejor de todo es que tiene ese aire vintage con vitrinas de madera que parecen haber sido diseñadas cuando Howard Carter estaba aún con la pala en mano buscando a Tutankamón. Hasta el polvo de aquí tiene historia. Y si os gustan las menciones fuertes, no podéis perderos la famosa sala de las momias reales. Aquí están todos los grandes de Egipto, como Ramsés II, que sigue más conservado que un tupper en la nevera. Y aquí va otro golpe. Cuidado con mirarlas fijamente porque, aunque llevan miles de años descansando, estas momias pueden daros una buena sorpresa con una mirada fulminante. O bueno, eso creemos. La iluminación del lugar hace el resto. ¿Alguien quiere una chancleta? Garantía de 1500 años, 10 euros. Pero familia, ¿sabéis qué? Este museo tiene demasiadas historias y secretos como para contarlos todo en un solo vídeo. Necesitamos una maratón faraónica para cubrirlo todo. Así que atentos, porque pronto en el canal tendréis un vídeo exclusivo dedicado solo a este increíble museo. Si queréis que lo suba pronto y descubrir más curiosidades, dejadme un comentario abajo. No os podéis perder todo lo que queda por contar. Y bueno, después de tanto viaje en el tiempo, lo mejor es bajar a la tierra, o mejor dicho, a la calle, y comernos un buen falafel, porque después de la momia y tesoro, un bocadito también es historia viva. Ahora sí, familia, nos toca hablar de la Torre del Cairo, ese coloso de hormigón que se alza como una antena espacial en medio de la ciudad. Con sus 187 metros de altura es como el vigía del Cairo, observando cómo la vida bulle a sus pies. Si Egipto tiene pirámides, el Cairo tiene su propia torre. Y lo mejor de todo, cuando llegas a la cima es como estar en el balcón VIP de la ciudad. Pero ojo, aquí viene un dato curioso que seguro os encantará. ¿Sabíais que la Torre del Cairo fue financiada con fondos que originalmente iban a ser utilizados para otros fines más políticos? Digamos que el destino de ese dinero acabó en un lugar mucho más bonito y útil. Gracias, historia, por ese cambio de planes. Pero espera, que la visita desde aquí arriba es solo una parte del atractivo. Lo más divertido es identificar todos los monumentos que ves desde allí, como un ¿dónde está Wally? Gigante, pero con mezquitas, el Nilo y hasta las pirámides a lo lejos si es que el día está despejado. Un ejercicio visual y cultural todo en uno.
Y aquí va un bombazo. Ya tenéis un vídeo detallado en mi canal de cuando estuvimos en la Torre del Cairo. Si queréis verlo con más calma y desde todos los ángulos, id a verlo desde este. No os lo perdáis. Y doy todos los truquillos para disfrutar al máximo la experiencia desde la cima, sin spoiler, pero os va a encantar. Uno de los mayores placeres del Cairo es caminar por sus calles. De día la ciudad bulle con actividad, mercados y callejones llenos de vida, pero de noche las luces doradas de las mezquitas, los edificios históricos crean una atmósfera mágica. Y algo importante, el Cairo es increíblemente seguro para pasear incluso al caer el sol. La comida callejera es una de las grandes sorpresas, desde kebabs que te hacen reconsiderar todo lo que sabías sobre carne asada hasta hamburguesas que rivalizan con cualquier cadena internacional, pero a una fracción del precio ridícula. Probadlas, os prometo que no os arrepentiréis y el precio está inigualable. Familia, seguimos nuestro recorrido y ahora nos toca hablar de una joya monumental, la mezquita de Ibn Tulun. Esta no es cualquier mezquita, es la más antigua del Cairo, que aún se conserva tal cual, como si el tiempo no hubiese pasado por ella. Construida en el siglo IX, sí, oís bien, hace más de 1100 años. Entrar aquí es como caminar por un capítulo perdido de las 1001 noches. La mezquita es gigantesca y lo primero que te atrapa es su patio abierto que parece sacado de una película de aventura. Y atención a este dato curioso, la mezquita fue construida por Ibn Tulun, un gobernador que, al parecer, no hacía las cosas a medias. La leyenda dice que quiso que cupiera toda la ciudad dentro de la mezquita en caso de un ataque. ¿Os imagináis meter a todo el vecindario dentro por un resguardo express? Y luego está el minarete, en espiral. No está torcido por error ni por el paso del tiempo. Es una obra maestra que sigue subiendo y subiendo. Si tenéis piernas fuertes podéis trepar por él y tener una vista increíble del Cairo. Eso sí, llevaos agua porque es casi como una mini versión de una maratón, pero el premio es una panorámica de la ciudad. Otro dato que os encantará, su arquitectura tiene influencia de la gran mezquita de Samarra en Irak. Así que no solo estamos ante una construcción egipcia, sino ante un cruce de culturas y estilos. Aquí es donde se mezcla la historia y la belleza, y todo a lo grande. Pero claro, para descubrir todos los rincones secretos de la mezquita haría falta un vídeo completo, así que si os interesa que le dediquemos más tiempo y detalle a esta maravilla, dejadme un comentario, os aseguro que tiene mucho más que contar y no querréis perderos nada. Familia, atentos, porque os voy a contar lo que no te cuentan del barrio copto. Mientras paseábamos por esta zona tan histórica y conocida por sus iglesias antiguas y callejones tranquilos, nos topamos con una sorpresa, una parte del barrio donde la gente no está clasificando joyas ni antigüedades, sino basura. Sí, basura. Aquí los llaman zebelin, que quiere decir en árabe los basureros. Almacenan y clasifican los residuos de toda la ciudad del Cairo. Y aquí va la parte que os
nos va a dejar con la boca abierta. La mayoría de ellos son ricos. No es que estén buscando tesoros escondidos entre los residuos, es su negocio. Lo mejor de todo es que, aunque trabajan rodeados de ratas, el ambiente no les molesta lo más mínimo. Al parecer, esas criaturas son como compañeros de oficina para ellos. Vamos, que aquí las ratas no son un problema, sino parte de la plantilla. Nosotros no paramos mucho rato porque, entre nosotros, no son muy fans de los turistas fisgones. Y claro, no queríamos ser los del tour de la basura. Así que seguimos nuestra ruta, pero eso fue una de las cosas que no te esperas ver cuando piensas en el barrio copto. No todos son iglesias y silencio, hay mucho más escondido. Familia, llegamos a uno de esos lugares que son historia pura. La mezquita de Al-Azhar es mucho más que una mezquita, es un centro de conocimiento, espiritualidad y cultura. Fundada en el año 970, más de 1000 años de historia, nada menos, es como el alma del Cairo. Además, aquí también se encuentra una de las universidades más antiguas del mundo que sigue funcionando. O sea, aquí se ha dado más clase que en cualquier otra parte del planeta. Lo primero que os va a sorprender al entrar es su belleza resplandeciente. Y no es casualidad, su nombre, Al-Azhar, se inspira en Fátima Zahra, la hija del profeta Mohammed, cuyo nombre significa la resplandeciente. Así que sí, la mezquita hace honor a su nombre, brillando con su majestuoso blanco bajo el sol egipcio. Atención a los detalles, porque la entrada es gratuita, como en todas las mezquitas de Egipto, así que no hay excusas para no visitarla. No solo vais a disfrutar de la arquitectura y la tranquilidad del lugar, sino que también podéis explorar una de las instituciones más importantes del mundo islámico sin gastar ni una sola libra egipcia. Y no podéis dejar de admirar sus 5 minaretes, sí, 5, y cada uno con su propio estilo arquitectónico, representando diferentes épocas. Es como una pasarela de diseños a lo largo de la historia, un verdadero museo al aire libre, pero en vertical. Por si fuera poco, en su interior está la famosa Universidad Al-Azhar, que lleva más de 1000 años educando a estudiantes en todo el mundo. Aquí el conocimiento y la tradición ha pasado de generación en generación y caminar por sus pasillos como dar un paseo por la historia. Si os gusta mezclar el pasado con el presente, Al-Azhar está ubicada en el pleno corazón del viejo Cairo, rodeada de calles, vibrantes mercados y la vida cotidiana egipcia. Un lugar donde la historia y la vida moderna se encuentran a cada paso. Familia, agarraos porque vamos a descubrir una auténtica joya escondida del Cairo. Hoy os hablo de la mezquita de Abu Dhabbab, un lugar que no aparece en las guías turísticas, pero os aseguro que es una parada imprescindible. ¿Queréis saber por qué? Pues seguidme. Primero os doy un dato curioso para abrir boca. Esta mezquita es casi un secreto a voces. Es de esas que solo encuentras si tienes un poquito de suerte o un guardián simpático como el que nos encontramos. Pero ahora os cuento esa parte. Vamos por el principio. La fachada de la mezquita es discreta, nada de esos minaretes gigantes o puertas de oro que te gritan «mírame». Al contrario, pasa casi desapercibida, pero una vez cruzas la entrada, ¡wow!, te recibe un ambiente tranquilo, acogedor, como si el tiempo aquí hubiera decidido echarse una siesta. La mezquita tiene esa paz que solo se encuentra en lugares donde la historia y la espiritualidad se abrazan en silencio. Ahora, entramos en la sala de la oración. No es la sala más grande que hayas visto, pero tiene un encanto especial. Lo primero que llama la atención es su sencillez. Pero si te fijas bien, los detalles arquitectónicos son maravillosos, nada ostentoso, pero con una armonía que te invita a quedarte. Si cierras los ojos un momento, casi puedes sentir el eco de las oraciones que han llenado el lugar durante años. Y aquí viene lo emocionante.
El palco. Os cuento la anécdota. Estábamos paseando por la mezquita bastante tranquilos cuando de repente el guardián nos hizo una señal. No sabíamos muy bien qué quería hasta que nos indicó que podíamos subir a una zona que francamente ni sabíamos que existía. Así que como buenos aventureros nos dejamos guiar. Subimos a un pequeño palco que ofrece unas vistas espectacular de la sala de oración. Es un rincón al que no todo el mundo tiene acceso y nosotros lo descubrimos gracias a ese hombre tan amable. Así que si alguna vez visitáis, no dudéis en preguntar quién sabe qué tesoro escondido os está guardando. Y si eso os parece poco, esperad. Nos dejaron subir a los tejados. Desde allí teníamos una vista impresionante de la mezquita del Azhar justo enfrente. Imaginaos estar en el tejado de una mezquita casi desconocida y poder ver una de las más famosas del mundo. Una perspectiva que ni las mejores guías de viajes os ofrecen. Familia, ¿qué me lo va a decir? Que me han dejado subir aquí. Mira las cúpulas desde arriba. Reloj de la antigüedad. Bajamos de los tejados para descubrir un pequeño tesoro en el patio interior, un pozo. Resulta que este pozo se utilizaba para las abluciones, el ritual de purificación que los fieles realizaban antes de la oración. Es uno de esos detalles que parecen simples, pero que cuentan mucho sobre la vida diaria de quienes rezaban allí. Y aquí viene uno de los mejores detalles. La entrada es completamente gratuita, como en muchas mezquitas en el Cairo, pero como os podéis imaginar, después de todo el tour privado que nos dio el guardián, le dejamos una propina. Se la ganó con creces. Ahora, dato curioso, a pesar de lo especial que es la mezquita de Abu Dahab, no aparece en las guías turísticas. Es uno de esos lugares escondidos que solo descubres si tienes ganas de explorar más allá de lo evidente. Así que ya sabéis, si queréis sentiros como auténticos exploradores del Cairo, este es vuestro sitio. No hay mejor sensación que descubrir una joya que casi nadie conoce. Después de tanta historia, un poco de compras. El Bazar Han el Jalili es el lugar ideal para perderse en una mañana de tiendas y colores, aunque en nuestro caso tuvimos que observar desde lejos porque el calor alcanzaba unos infernales 46 grados. Dato curioso, el dinero egipcio también cuenta historias. Los billetes están decorados con mezquitas y templos, cada uno un recordatorio de la rica historia del país. El billete de 100 libras egipcias, por ejemplo, vale aproximadamente 3 euros y os da para una buena cantidad de recuerdos o una comida épica.
Familia, poneos cómodos porque vamos a navegar el mítico Nilo en una faluca. Y no cualquier faluca, sino en un tour privado solo para nosotros con guía en español. Sí, nos lo pusieron facilísimo. Nos recogieron directamente en el hotel y al acabar el tour nos dejaron de vuelta como reyes. Si queréis saber en qué hotel nos quedamos, el desayuno que nos tomamos y los precios, que sé que os gusta cotillear, ya tenéis todo el vídeo en mi canal. Ahora, vamos a lo interesante, el paseo. Estamos a bordo de nuestra faluca, un barco de vela tradicional egipcio, que es un sinónimo de historia y relax. Cuando empezamos a alejarnos de la orilla, mientras navegamos, sentimos como la ciudad quedaba atrás y el atardecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados. Lo mejor de todo fue que justo desde el río se podía ver la impresionante Torre del Cairo. Ahí estaba, vigilándonos desde lo alto. Por si eso no fuera lo suficientemente idílico, vimos algo que no esperábamos. Flores de loto flotando en el Nilo. ¿Sabíais que el loto es un símbolo sagrado en el antiguo Egipto, asociado a la pureza y el renacimiento? Pues ahí estábamos, rodeados de historia viva y en pleno Nilo. Nos sentíamos como auténticos faraones. Y hablando de faraones, un dato curioso, el Nilo es el río más largo del mundo, sí, pero lo que realmente impresiona es que ha sido la principal fuente de vida de Egipto desde hace más de 5.000 años. Todo lo que veis a vuestro alrededor, las civilizaciones, los monumentos, la historia, todo nació gracias a estas aguas. Así que navegar por el Nilo no es solo un paseo, es un viaje en el tiempo. Nuestra guía nos iba contando datos y detalles mientras el sol se ponía lentamente, regalándonos unas vistas magníficas del atardecer. Nos sentimos afortunados de estar allí, por la brisa suave del río, el cielo pintado de naranja y esta paz que solo el Nilo puede ofrecer. Y como buen tour privado, lo mejor fue que pudimos hacer todo esto sin prisas ni multitudes, disfrutando cada segundo. Os lo digo, si alguna vez venís al Cairo, este crucero en faluca al atardecer es un plan que no podéis dejar pasar. Y para recargar energía os llevamos al famoso restaurante Abu Tarek, hogar del koshari. Este plato, aunque pueda parecer un caos de ingredientes, arroz, lentejas, pasta, garbanzos, es un verdadero manjar. Abu Tarek es conocido por ser rápido, barato y delicioso. No os lo podéis perder si vais al Cairo. Eso sí, familia, tengo un vídeo súper detallado en el canal del restaurante Abu Tarek para que veáis con lujo de detalle este manjar. Y después de comer, nada mejor que un paseo en coche de caballos por el centro del Cairo. Es como transportarse a otra época,
Os lo aseguro, es como meterse en una postal viviente, pero con un caballo más tranquilo que nosotros. Eso sí, antes de subiros a uno, regatear siempre. No importa si os dicen un precio fijo. En el Cairo todo se negocia. Nosotros, después de afinar nuestras dotes de regateo, conseguimos el paseo por 40 euros la hora. Y vaya si valió la pena. Empezamos a trotar por las calles iluminadas y de repente nos encontramos rodeados de la vida nocturna del Cairo. Tiendas abiertas, cafés llenos y gente por todas partes como si la noche apenas estuviese empezando. Pasamos por el Museo Egipcio, familia, que iluminado de noche parecía sacado de una película de aventura, como si los faraones estuviesen dentro tomando su próxima escapada nocturna. Luego nos adentramos en la mítica Plaza Tahrir con coches, motos, peatones que parecían haber hecho un pacto secreto para cruzar todos al mismo tiempo sin chocarse. Seguimos hasta el Nilo de fiesta porque te ponen música a tope en los coches y a nadie le molesta y todo el mundo se lo pasa muy bien. Lo cruzamos donde los barcos iluminados desfilaban como pequeñas discotecas flotantes bajo las estrellas. Y ahí estaba la Torre del Cairo, majestuosa, iluminada y vigilando la ciudad como siempre. El regreso fue igual de vibrante, más tiendas, más luces y más gente. Es que esta ciudad nunca duerme. Mientras tanto, nuestro caballo, que parecía tener el zen dominado, seguía con su trote tranquilo, una experiencia mágica para sentir el Cairo en todo su esplendor. Así que, si que estáis buscando una forma auténtica de vivir el Cairo de noche, este paseo es todo un planazo. Eso sí, recordad, regatead el precio antes de subir y disfrutad de la ciudad como nunca. Familia, os traigo al barrio copto donde el pasado y el presente se chocan en cada esquina. Empecemos con la iglesia colgante. Y no es un truco de magia. Está literalmente colgada sobre una antigua fortaleza romana, como si se hubiesen dicho, ¿y si construimos encima? Total, aquí sobra espacio. Por fin, la iglesia colgante. Estamos aquí. Pero esperad, porque la cosa se pone más interesante. Visitamos la iglesia de San Sergio y San Baco y aquí va el bombazo. Se dice que la Sagrada Familia hizo una parada técnica, así que estáis caminando sobre historia y de la buena. Es aquí abajo donde se supone que se escondieron la Sagrada Familia y encima pues construyeron esta iglesia. Pero fue aquí abajo, dicen. Este barrio está lleno de rincones que parecen salidos de un cuento antiguo y si os está picando la curiosidad tenéis un vídeo completo sobre el barrio copto en el canal con más sorpresas, más datos que no os podéis perder. Vamos, que esto solo acaba de empezar.
Y no podría faltar la última recomendación, que es callejear siempre recompensa. En este caso nos encontramos con la mezquita de Osman Hattuta, una joya del siglo XVIII que pocos turistas conocen. Su arquitectura otomana os dejará boquiabiertos y es un claro ejemplo de las maravillas que esconde el Cairo si os animáis a explorarlo. Y eso es todo, familia. Gracias por acompañarme en este recorrido épico por el Cairo. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos auténticos exploradores. Nos vemos en la próxima aventura, familia. No olvidéis suscribiros, darle like, comentar si queréis saber algo más en específico sobre algún punto que ya he mencionado. Y hasta la próxima.